En la historia, nos hemos topado con personas que no parecen tener una pizca de humanidad. La crueldad de sus actos, la indiferencia y su proceder poco empático. Pero, como dijo Mahatma Gandhi alguna vez, cuando me desespero, recuerdo que a lo largo de la historia, los caminos de la verdad y el amor siempre han ganado. Ha habido tiranos y asesinos, y durante un tiempo pueden parecer invencibles, pero al final siempre caen. Siempre. Estás escuchando Puertas al Misterio. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio. Mi nombre es Diego Galindo y hoy abriremos las puertas al misterio con una historia que marcó la vida de muchas personas en Milwaukee, Estados Unidos. Crímenes menores azotaban la ciudad, ninguno para ser considerado con el mismo móvil. Situaciones comunes como robos, ajustes de cuentas, asesinatos pasionales. Sin embargo, en el año de 1978, sucedió algo que pudo ser esclarecido tan solo una década después. Este suceso marcó el inicio de una persona que, a pesar de luchar contra sus impulsos, pronto iba a recaer. Jeffrey Lionel Dahmer, más conocido como el Carnicero de Milwaukee, nació en una familia amorosa y comprensiva en Wisconsin, Estados Unidos, el 21 de mayo de 1960. Su vida transcurrió tranquilamente al lado de sus padres Lionel y Joyce Dahmer, una familia acomodada a la que no le faltaba nada. El trabajo de su padre hacía que tuvieran que mudarse con frecuencia, pero en 1967 decidieron asentarse, comprando una casa en Bath, Ohio, donde Jeffrey pasó el resto de su infancia y adolescencia. Era un joven al cual le gustaba pescar y le encantaba abrir los peces para ver cómo morían poco a poco. Tenía una fascinación por la muerte, lo que lo llevó a coleccionar muchos insectos y animales que diseccionaba para estudiarlos, y finalmente los dejaba en formol para su conservación. Con el tiempo, Jeffrey empezó a sentirse desamparado, convirtiéndose en un joven introvertido, pues sus inclinaciones homosexuales empezaban a aflorar en una época donde ser gay era el mayor tabú. Y no solo pensaba en los hombres de manera sexual, sino que también los imaginaba muertos debajo de él, siempre teniendo el control total. A pesar de que realizaba actividades en compañía de otros chicos, se sentía solo. Trabajaba en un diario local y jugaba tenis. A sus 18 años, empezó a consumir alcohol, para llevar a un rincón oscuro sus deseos y fantasías. Pero esta situación empezó a alejarlo aún más de la vida en sociedad. Hasta ese momento, ese era el único indicio de que algo no estaba bien con Jeffrey. Dahmer invitó a un chico a su casa, con la promesa de pagarle $50 por permitirle tomarle algunas fotografías. El menor, con tan solo 13 años de edad, aceptó. Una vez juntos, Dahmer empezó a tocarlo, acto que causó ira y al mismo tiempo miedo en el chico, quien escapó y contó todo a sus padres, quienes posteriormente lo denunciaron. Mientras era investigado, para poder condenarlo por abuso de menores, Dahmer tuvo una fantasía, la cual consistía en recoger chicos que hacían autostop, llevarlos a casa y tener relaciones con ellos. En junio de 1978, esa fantasía se materializó. Steven Hicks fue recogido por Jeffrey y llevado a su casa. Una vez allí, Dahmer mostró sus intenciones pasionales, a lo que Steven mostró total desinterés, prefiriendo irse de ahí. Dahmer estaba cansado de ser despreciado, y en respuesta a su rechazo, detonó su ira golpeándolo con una barra de hierro, causando una fuerte lesión que lo dejó inconsciente, para luego violarlo y asesinarlo.
Al completar su acto, decidió descuartizarlo y meterlo en bolsas de basura. Camino a desechar los restos, fue detenido por policías, quienes preguntaron qué había en aquellas bolsas, a lo que Jeffrey contestó que simplemente era basura que llevaría al botadero. Sin más, se le impartió una multa por exceso de velocidad y lo dejaron ir. Jeffrey no quiso ser el blanco de más policías, así que optó por volver a casa con las partes del cuerpo, las cuales introdujo en las tuberías, exceptuando la cabeza. Esta la subió a su baño, la lavó y se masturbó con ella. Después de cansarse, al igual que con las otras partes, se deshizo de ella. En 1979, su padre lo convenció para entrar al ejército, por lo cual fue enviado a Alemania, en donde permaneció pocos años hasta que fue dado de baja por su alcoholismo, de la misma manera en que había sido expulsado de la universidad. Después de vivir un tiempo en Florida, volvió a su casa en Ohio. Nuevamente en Milwaukee, Dahmer decidió dejar el alcohol y para reprimir sus deseos sexuales y homicidas, empezó a acudir a la iglesia, manteniéndose en estado de celibato. Vivió así un tiempo, lo que explica que pasaran casi 8 años hasta su siguiente crimen. Dahmer con el tiempo pensó que podía intentar satisfacer algunos de sus deseos sin hacerle daño a nadie. Volvió a beber y empezó a frecuentar lugares gay. En 1986 fue detenido por exhibicionismo público. Poco antes había querido desenterrar a un joven muerto hace unos días para profanar su cuerpo. Aquí empieza todo de nuevo. La segunda vez que asesinó, 8 años después, sucedió sin pensarlo, pues se llevó a su amante a un hotel y por la mañana lo encontró muerto a su lado. Dahmer no era consciente de haberlo asesinado, aunque era evidente su autoría, porque estaban juntos en la cama y tenía heridas en los brazos. En adelante, cada vez se dio con más frecuencia sus impulsos. Cometió otros 2 crímenes en 1988, 1 en 1989, 4 en 1990 y 8 en 1991, hasta que fue detenido en julio de ese mismo año. En cada uno de los asesinatos seguía el mismo modus operandi: buscar hombres en bares, llevarlos a una habitación de motel, para drogarlos, violarlos, descuartizarlos, y con el fin de prolongar sus sensaciones, buscaba nuevos estilos de recordar cada homicidio. Por un lado, guardaba trofeos como calaveras y órganos con los que después se estimulaba y recapitulaba los sucesos con cada víctima. Incluso comía algunas de sus partes para que estuvieran siempre con él. En alguna confesión durante el juicio, comentaba la textura y consistencia de las distintas partes que consumía. Por ejemplo, un muslo le resultó demasiado duro y tuvo que comprar un ablandador de carne para hacerla masticable. Por otro lado, experimentó con intervenciones que consistían en verter directamente en el cerebro ácido o agua hirviendo para convertir a sus víctimas en zombies, buscando materializar su fantasía del control total, lógicamente sin éxito alguno. Dahmer pudo ser apresado muchas veces, pero siempre se salía con la suya. La primera vez convenció a los policías de que las bolsas en su auto eran desechos que llevaría al botadero. En otra ocasión, una de sus víctimas, Konerak, logró escapar medio drogado y malherido, ya que Dahmer le había hecho un agujero en la cabeza con un taladro y había vertido ácido directamente a su cerebro. No pudo ir muy lejos y lo encontró sentado desnudo en el andén, rodeado de policías. Dahmer los convenció de que se trataba de su amante, que estaba borracho y que se ocuparía de él. Los propios agentes le ayudaron a cargarlo hasta su apartamento. La inoperancia de las autoridades ya raya en lo gracioso. Cuando el administrador de los apartamentos donde vivía Dahmer requirió su presencia por el olor nauseabundo que había en las escaleras, la policía, tras llamar a la puerta y no obtener respuesta, la echó abajo. Lástima que entraran en un apartamento contiguo al de Jeffrey, que como sospecharán, era de donde provenía el hedor a putrefacción.
Obviamente, no encontraron nada en casa del vecino. Todo esto acabó cuando por fin, en julio de 1991, Tracy Edwards consiguió escapar del apartamento esposado y logró parar una patrulla de policía. Esta vez, cuando ingresaron a la vivienda de Dahmer, descubrieron las fotografías y los restos humanos de 11 personas diferentes. Jeffrey Dahmer, de 31 años, al fin fue detenido. El impacto que tuvieron los policías que registraron por primera vez el apartamento fue gigante, más aún con lo que encontraron. Cabezas en la nevera, órganos en el congelador, calaveras y huesos en los armarios, sangre en las paredes y un recipiente de 215 litros con ácido y 3 torsos humanos en descomposición. Había fotografías de las escenas del crimen. Había miles de fotografías con el proceso de desmembramiento, violación y todas las horripilantes acciones que Dahmer había cometido con sus víctimas. Este hallazgo produjo un gran revuelo, pues no se trataba de un caso como el de Jack el Destripador, que aterrorizó a una ciudad, sino que se trataba de un absoluto anonimato, con la indiferencia total por la ignorancia de lo que ocurría. Nunca se sospechó de él, pues era callado, tímido y educado. Tenía un aspecto físico atractivo, alto, rubio, ojos azules. Y es que seamos sinceros, si tocaran la puerta y por la mira de ella estuviera Charles Manson con su mirada demente y una cruz tatuada al frente, lo más seguro es que no abriríamos la puerta. En el caso de Dahmer, los vecinos pensaron siempre que cocinaba carne de animales como callos, cuando realmente lo que hervía eran los restos humanos para separar la carne de los huesos. Su juicio empezó y duró aproximadamente 1 mes y medio. Las pruebas contra él eran indefendibles, así que Dahmer se declaró culpable de 17 asesinatos. La cuestión era que se declaraba culpable, pero enajenado. Mientras que la acusación buscaba una condena de culpabilidad sin enajenación, es decir, que no fuera declarado mentalmente impedido o loco. La defensa lo tenía muy complicado, puesto que Dahmer había dado muestras de saber perfectamente lo que hacía y sus implicaciones legales y morales. Lo único que desconocía era de dónde provenía ese impulso. Así, por 10 votos en contra y 2 a favor, fue declarado culpable sin enajenación. Era algo difícil de comprender, dada la naturaleza de los crímenes de Dahmer. Hasta el psicópata John Wayne Gacy dijo: si Jeffrey Dahmer no ha superado el test legal de la enajenación mental, que Dios bendiga al que la supere. Si Jeffrey Dahmer no lo pasa, no lo pasa nadie. Fue condenado a 15 cadenas perpetuas, debido a que en Ohio no había pena de muerte. Dentro de prisión, la idea de que sus crímenes eran raciales había causado muchos enemigos, y en agosto de 1994 fue atacado con un cuchillo por un grupo de presos afrodescendientes, pero salió ileso. Sin embargo, 5 meses más tarde, otro convicto lo asesinó a golpes con una barra de hacer pesas, el mismo instrumento que Dahmer utilizó para su primer asesinato. Su cerebro se conservó en formol para su posterior estudio, aunque tiempo después fue incinerado por orden judicial. Aquel 28 de noviembre de 1994, su historia quedó cerrada. Cada vez que vamos relatando aún más casos de asesinos en serie, nos vamos dando cuenta de hasta dónde podría llegar la maldad del ser humano, donde las intenciones de estos asesinos desconoce rango de edad y hasta de género. Este caso dentro de los asesinos en serie y psicópatas es algo atípico, pues en los que hemos relatado en Puertas al Misterio, la mayoría de ellos, por no decir todos, han sufrido un maltrato en su infancia o han sufrido algún golpe en su cabeza, que podríamos decir que fue lo que generó que ellos terminaran así. Lo atípico de Dahmer es que a pesar de tener una vida, digamos, acomodada, tranquila, cometiera todos estos asesinatos. Lo único raro que se podría denotar era su tipo de fantasías, su misión total que pretendía, pero obviamente todo esto en las prácticas tiene un límite. Y también para resaltar una vez más cómo en todas estas situaciones la inoperancia de las autoridades en general propicia todo este tipo de crímenes. Y es prácticamente como si tuvieran una cierta impunidad durante el tiempo que asesinan a tantas personas.
muchas veces pecan de ingenuidad, pues es poco común imaginarse a alguien que pueda causar tanto dolor y someter a personas a todo este tipo de torturas. Con esto finalizamos nuestro episodio de hoy en Puertas al Misterio, donde la realidad es más fuerte que la ficción. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y plataformas de podcast como @Puertas al Misterio. Denle like, comenten y compartan. Muchas gracias por escucharnos.